Es lo que vamos a ver el día de... Bueno, ya vimos varias partes, ¿sí? Ya hemos llegado hasta el versículo 8, ¿sí? Ya hemos visto 8 del 1 al 8. Si ustedes recuerdan, vamos a recapitular un poquito, vamos a estudiar lo que ya hemos visto en el capítulo, vamos a tener un pequeño resumen. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 7, Pablo viene teniendo un problema interno entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Lo que no quiero hacer lo hago, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y luego dice: pero hay victoria y doy gracias, que fue el último versículo del 7. ¿Sí? El último versículo del capítulo 7 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor, que así como sirvo yo en la mente a la ley, pero en la carne sirvo al pecado. Dice: caray, qué interesante. Y luego inicia en el capítulo 8 y empieza a hablar mucho del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien le va a dar poder. ¿Sí? Todo el capítulo 8 de Romanos es la victoria que tenemos sobre el pecado. Sí, todo. De hecho, el Espíritu Santo es mencionado 19 veces en el capítulo 8. El capítulo 8 es el capítulo en toda la Biblia que tiene más mención que ningún otro del Espíritu Santo, 19 veces. Y básicamente habla del trabajo del Espíritu Santo en la vida del cristiano, y por medio de él tenemos nosotros victoria sobre el pecado, victoria sobre la ley. Ya no necesito la ley. Dice la Biblia que estoy muerto a la ley, entonces ¿cómo le hago? Y empezamos a ver nosotros el capítulo 8, que tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Y si ustedes recuerdan, hace ya algunas semanas vimos los primeros 4 versículos, y en los primeros 4 versículos del capítulo 8 nosotros vimos que no hay condenación, es decir, no estoy condenado. La ley no me puede condenar. La ley no me condena, la ley no tiene poder sobre mí, la ley no me controla, estoy muerto a la ley, vivo completamente en otra esfera, fuera de lo que es la ley. Estoy bajo gracia, ya no estoy bajo ley. La ley no te puede llevar al cielo, portarte bien no te puede llevar al cielo. Si así te lo enseñaron, pues se han equivocado. Tú no puedes hacer absolutamente nada para portarte bien e ir al cielo. Dice la palabra de Dios, claro, que tus obras son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia. Tus obras son como trapos de inmundicia. Estás bajo gracia, ya no estás bajo ley, no estás bajo obras. Si has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, entonces verdaderamente es salvo. Otra vez, la salvación no es por ni guardar la ley, ni por los mandamientos, ni por portarte bien, ni porque te bautices, ni porque tomes la cena del Señor. Nada de eso te salva. Somos salvos exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Y no soy salvo por ningún otro intermediario, como muchas personas piensan. Somos salvos por María y gracias a la intercesora. Ok, dice claramente la Biblia que no hay intercesor entre Dios y los hombres, más que Jesucristo hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Dice claramente: porque no hay mediador entre Dios y los hombres, más que Jesucristo hombre. Entonces María no puede ser intercesora, y no hay salvación por medio de ella tampoco. La Biblia no dice nada de eso. Al contrario, María dice en Lucas capítulo 5, si ustedes han leído Lucas capítulo 5, es la Magnífica, ¿ok? Ella misma, María, habla ahí y ella dice que necesita un Salvador. ¿Por qué necesita un Salvador? ¿Okay? El punto es únicamente por medio de Cristo Jesús. De ninguna otra manera, por gracia. No hay otra forma. ¿Okay? Entonces nosotros vimos que no hay condenación por la ley. Lo segundo que nosotros vimos, que fue la semana pasada, es que no tengo una obligación a la ley tampoco. Del versículo 5 en adelante vimos un poquito acerca de que no tengo obligación a la ley, es decir, no hay obligación a la carne. Yo no le debo nada a la carne no hizo nada bueno para mí. Lo único que trajo la carne para mí es devastación.
Las cosas de esta vida no me han traído nada más que puros problemas. Entonces, tengo que buscar a Dios. No. Pero el punto es, no hay obligación a la ley. Esto ya lo vimos. La semana pasada vimos también un contraste o varios contrastes en los versículos 5 al 8. En los versículos 5 al 8 vimos varios contrastes entre una persona que tiene el Espíritu y una persona que no tiene el Espíritu. Es decir, una persona que es salva y una persona que no es salva. Es decir, una persona que ha estado bajo la gracia de Cristo y otra que no está bajo la gracia, sino que sigue todavía bajo las obligaciones de la ley. Entonces vemos el contraste en los versículos 5 al 8 que vimos. Primero en el versículo 8 el contraste entre la carne y el espíritu. Y luego vimos en el versículo 5 el contraste entre el muerto en Cristo y el vivo en Cristo. Luego vimos en el versículo 6 y 7 que puedo o tener paz con Dios o puedo tener guerra con Dios. El que tiene paz con Dios es el que está bajo gracia. El que aún trabaja bajo la ley está en guerra con Dios. Escuchen lo que he dicho. Si estás bajo gracia, estás en paz con Cristo, estás en paz con Dios. Si estás bajo la ley, todavía sirviendo a la ley, entonces estás en guerra con Dios. Todo esto lo vimos la semana pasada, estos contrastes. Y el día de hoy vamos a estudiar del versículo 9 hasta el versículo 17, que acerca del Espíritu Santo, o tienes al Espíritu Santo o no tienes al Espíritu Santo. Básicamente, o lo tienes o no lo tienes. Vamos a comenzar con los versículos 9 al 11. Ya los leímos, pero no importa. Versículo 9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego, más vosotros, implicando que los versículos anteriores del 5 al 8, los contrastes que mencionamos, son personas que no son salvas. ¿Ok? Y lo mencionamos la semana pasada. No estamos hablando de cristianos carnales, porque el cristiano carnal no existe. O eres salvo o no eres salvo. O tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu. O estás bajo gracia o no estás bajo gracia. ¿Ok? Entonces dice aquí en los versículos 9 al 11, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, es clarísimo. ¿Cómo sé si soy salvo? Tengo que tener el Espíritu Santo. Caray. ¿Y cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Pues muchas personas dicen, bueno, ahí les va. La evidencia de que somos salvos es el hecho de que el Espíritu Santo mora en el corazón y las vidas de los creyentes. Esa es la evidencia primaria. Sí, yo sé que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, pero esos frutos, ¿de dónde vienen? Esos frutos deben de originar por parte del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en ti, entonces no hay fruto. ¿Va? Entonces, ¿cuál es la evidencia principal de que eres salvo? Que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Y cómo sé si el Espíritu Santo mora en mí? Porque tú, pues yo no sé si el Espíritu Santo mora en mí, no sé. Porque hay muchas personas que tú les preguntas acerca de la salvación y les dices, ¿eres salvo? Y pues no sé, no sé. Y luego les preguntas, bueno, ok, te lo pregunto de otra manera. Cuando tú mueras, ¿a dónde va a ir tu alma eterna? Y pues no sé, ahí Dios dirá. No tengo seguridad si soy salvo o no. No sé si voy a ir al cielo o no voy a ir al cielo. Ok. Es decir, que esa persona no tiene seguridad de su salvación, ni entiende la seguridad de la salvación, porque nunca ha sido salvo. Si fuese salvo, tendría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le diría y le mostraría y le daría la seguridad de que es hijo de Dios. Vamos a verlo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, si tú has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, el Espíritu Santo comienza a morar en tu vida. Y es ese mismo Espíritu que habla a tu persona, a ti mismo. El Espíritu te habla a ti y te dice y te da la seguridad de que eres salvo.
Entonces cuando una persona dice es que no tengo la seguridad de mi salvación, es que no sé. No sé si cuando yo vaya yo voy a ir al cielo o si voy al infierno. No sé dónde vaya a pasar la eternidad. Dios dirá. Si esa es tu respuesta, entonces el Espíritu Santo no mora en ti. Porque si el Espíritu Santo morara en ti, el Espíritu Santo hablaría a tu espíritu para darte la seguridad de que eres hijo de Dios. Estos versículos los usamos la semana pasada, pero los vamos a volver a usar. Los más famosos de la Biblia. Vamos a Juan capítulo 3 y vamos a leer un versículo aquí rápidamente. Juan capítulo 3 y vamos a leer 2 versículos aquí. Vamos a empezar con el 18, ¿sí? Juan capítulo 3, versículo 18. Observen lo que dice Juan 3, 18, clarísimo. El que en él cree no es condenado, es decir, en Cristo Jesús. El que cree en Cristo Jesús no es condenado, pero el que no cree en Cristo Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que no hay infierno para aquel que cree en Cristo. Y luego, si nos vamos más adelante, ya se me perdió el versículo. Bueno, no importa. Luego, bueno, vamos a ver también ahí en el 3, Juan 3:36. Juan 3:36, vamos a leer El que cree en el Hijo, es decir, en Cristo Jesús, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y luego dice Tito, el que tiene el Hijo, tiene el Hijo. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que dice Tito. Entonces yo tengo la seguridad de la salvación por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente. Él es la evidencia primaria y es Él el que me da la seguridad de que yo soy hijo de Dios. Si tú eres de la opinión que Dios dirá y yo no sé dónde voy a pasar la eternidad y quién sabe y no sé, y todavía quieres vivir bajo la ley, etcétera, etcétera, entonces pues nunca fuiste salvo. No eres salvo. Si tú todavía piensas que la intercesión es por otra persona fuera de la persona de Cristo, no eres salvo tampoco. ¿Okay? Continuamos. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Wow, tremendo ese versículo, realmente muy importante. Otra vez, pero si Cristo está en vosotros, quiero que observen este versículo. De hecho, este y el siguiente son muy importantes. Fíjense, pero si Cristo está en vosotros, es decir, la persona de Cristo Jesús morando en mí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ok, observen algo. Hay una cuestión aquí, no me voy a meter en rollos, pero hay una cosa que se llama modalismo trinitario. Ok, el modalismo trinitario básicamente son personas que no creen en la Trinidad como tal, piensan que Dios se manifiesta, ya sea en el Hijo, o se manifiesta en el Padre, o se manifiesta en la persona del Espíritu Santo, dependiendo de las circunstancias, es como Dios se manifiesta. Pero no creen en la Trinidad como tal, piensan que es uno solo, que hoy sabemos por Deuteronomio 6:4 que sí, Dios uno solo es. Pero nosotros creemos en las tres personas de Dios, las tres, y no es decir que son tres dioses, es uno solo. Pero bueno, el punto es, aquí está intercambiado que Cristo mora en nosotros. Técnicamente no es Cristo que mora en el creyente, es el Espíritu Santo quien mora en el creyente, pero decir que Cristo mora en mí es decir que yo estoy en Él. Es decir que yo he creído en Él. No es decir que Él mora en mí. No, yo represento a Cristo y cada uno de ustedes representa a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. La palabra cristiano significa Cristos pequeños. Eso es lo que significa la palabra cristiano, Cristos pequeños.
Entonces cada creyente tiene la responsabilidad de representar a la persona de Cristo, pero quien vive técnicamente en el corazón del creyente es el Espíritu Santo, no Cristo. Entonces las personas que usan estas cuestiones de modalismo trinitario, usan versículos tal como es, bueno, el punto es, no voy a meterme en esos rollos. Son rollos teológicos que ahorita no tengo tiempo para explicar. Pero vamos con el versículo 11. Dice, y aquí tenemos en el versículo 11 algo también interesante. Dice, y si el espíritu de aquel, es decir, el espíritu de Dios, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿ok? O sea, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, porque recuerden, dice la palabra de Dios, que Cristo fue resucitado por medio del poder del Espíritu Santo, así tal cual dice. No tengo el versículo, pero ahí si me lo encuentran y me lo googlean, ahorita lo leemos. Dice la Biblia que Cristo Jesús fue resucitado por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, Él fue resucitado por el Espíritu Santo y de Dios. Y dice, si el Espíritu Santo de Dios levantó a Cristo entre los muertos, mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es bien interesante. Ok. En otras palabras, así como Cristo Jesús fue levantado de entre los muertos, así también todo aquel que está en Cristo será resucitado de los muertos en un tiempo futuro. Recuerden lo que dice 1 Tesalonicenses, es más, vamos a leerlo. Seremos transformados. Los que han muerto en Cristo, todos los que murieron en Cristo Jesús, serán resucitados un tiempo futuro. Sí, es decir, si tu abuelita conoció a Cristo Jesús como su único y propio Salvador, por gracia, por medio de la fe, pero tú la enterraste hace 20 años, en un tiempo futuro su cuerpo va a salir de esa tumba en un cuerpo glorificado. Así de la misma forma en que Cristo fue resucitado, tu abuelita que recibió a Cristo, que murió, ella también va a resucitar corporalmente un día futuro. Entonces todo aquel que cree en Cristo tiene la garantía de que el mismo Espíritu que levantó a Cristo me va a vivificar también un día futuro. Eso se llama glorificación. En la Biblia se llama glorificación, es el término teológico. Pero vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 13. ¿Sí? Esto está hablando del arrebatamiento de la iglesia, pero vean, quiero que observen como tal la resurrección de los muertos en Cristo. Ahí va, versículo 13, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Pues los que están muertos, ¿va? Los petateados. Entonces tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces pon atención a lo que pasa a los que han muerto en Cristo. Dice, para que no os entriscáis como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, fíjense, es más, así se los explico. Cuando yo he ido a funerales tanto de católicos de cristianos como de inconversos, ¿sí? De salvos como de inconversos. Y una cosa interesante, si tú vas a un funeral de un inconverso, es la cosa más deprimente que puedas experimentar. Es bien deprimente ir a un funeral de una persona que no ha conocido a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay esperanza, ¿sí? No hay esperanza. Lo que terminas viendo tú terminas viendo en un funeral de una persona que no conoce a Cristo, terminas viendo a mamá y a papá y a los hijos y a los familiares del difunto. No hay consuelo. Están llore y llore y llore y llore. Y no hay esperanza, no hay que les puedas, o sea, es la última vez que van a ver a su ser amado, no hay esperanza. He visto funerales hasta donde tanto es el dolor que se quieren meter al agujero con el difunto. Así, me ha tocado ver eso. Se tratan de meter al ataúd con el difunto porque no hay esperanza y el dolor es tanto que no hay consuelo. ¿Okay? Pero para aquel que es creyente, cuando muere un familiar que ha creído en Cristo, no hay ese dolor. O sea, obviamente sí te duele como ser humano, pero estás gozoso. Estás gozoso como cristiano porque tú sabes exactamente dónde está tu familiar.
Y tú sabes que un día tú lo vas a volver a ver. Vamos a leer esos versículos otra vez nuevamente. Ya se me perdió. Aquí lo puse. Ahí va. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Ahora dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que es lo mismo que estamos viendo en Romanos 8, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Otra vez, es lo mismo que estamos viendo aquí en Romanos 8. Que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también a los cuerpos muertos en Cristo. Fíjense, y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, pues. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos ¿qué van a pasar? Resucitarán primero. Entonces todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador, un día va a resucitar después de la muerte. Esa es nuestra esperanza, como dice la Biblia, también dice nuestra esperanza viva, de que nosotros, a pesar de que nosotros muramos en este cuerpo, tenemos la garantía de la resurrección después de la muerte por medio de Cristo Jesús. Porque es ese mismo Espíritu que lo resucitó a Él, mora en mí, y es ese mismo Espíritu que a mí me va a resucitar un día. Digo, eso es lo que dice la Biblia. Y no nomás aquí, en muchos lugares de la Biblia lo dice. Vamos a continuar. Por cierto, recuerden, no lo olviden, los inconversos, esos también resucitan. Los que no han creído en Cristo, los que no han recibido la gracia, los que todavía están bajo la ley porque piensan que la ley los salva, los que todavía piensan que por medio de un intercesor eres salvo, los que piensan, etcétera, etcétera. Ok, ellos también van a ser resucitados, pero dice la Biblia que van a ser resucitados para condenación eterna. ¿Ok? Entonces todo el mundo va a resucitar. Tanto los que han creído en Cristo como los que no han creído en Cristo, los salvos como los inconversos, todos van a ser resucitados, pero la diferencia es que unos van a ser resucitados para vida eterna, en gloria con el Señor por toda la eternidad, y los demás van a ser resucitados para condenación eterna. ¿Okay? Vamos a continuar. Ok. Híjole, quién sabe si lleguemos al 17. Versículo 2. Una cosa también que quiero mostrarles. Se me olvidó. Ok. Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, vemos 3 facetas del Espíritu Santo en esta sección. Vemos al Espíritu de vida, que acabamos de estudiar, que el Espíritu es quien nos da vida, no solamente vida ahorita para servirle, sino un día en el futuro nos resucitará, así como resucitó a Cristo. Entonces Él es el Espíritu de vida. Pero no solamente Él es el Espíritu de vida, sino que el Espíritu Santo también es el Espíritu de muerte. ¿Cómo que el Espíritu es el Espíritu de muerte? Sí, también es el Espíritu de muerte. ¿Cómo? Ok, vamos a ver el versículo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, te va a vivificar. ¿Ok? Pero luego empieza el versículo 12. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, sino que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Entonces Él es el Espíritu de muerte. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces tenemos al Espíritu de vida y tenemos al Espíritu de muerte. ¿Cómo que el Espíritu de muerte? Bueno, hay otro término teológico que se llama mortificación. ¿Okay? Entonces, ese término teológico de mortificación es la idea de que yo pongo en mi vida a muerte todos los pecados. Pongo en muerte lo viejo en mí. Pongo a muerte todo lo que ha sucedido. Lo tengo que clavar en la cruz de Cristo. Está muerto. El Espíritu Santo mortifica el pecado en nosotros
y exemplifica o hace más grande la obra de su Santo Espíritu en nosotros. Entonces, hay vida, espíritu de vida y espíritu de mortificación, que es muy interesante ese asunto de la mortificación. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 6, versículo 12 al 17 para leer aquí. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 17 dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si estoy bajo la gracia, tengo el Espíritu Santo morando en mí, y es ese Espíritu Santo que mortifica el pecado en mí, para que mis miembros ya no sirvan más al pecado, sino a Dios. ¿Okay? Espero que eso haya tenido sentido. Entonces tenemos al Espíritu de vida, a ese mismo es el Espíritu de mortificación. ¿Okay? Y continuamos leyendo aquí en Romanos capítulo 8. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces tenemos, fíjense, el espíritu de vida, el espíritu de muerte, mortificación, y aquí tenemos el espíritu de adopción. ¿Ok? Tengo el espíritu de vida, el espíritu de muerte, el espíritu de adopción. Ahora, en el griego original, ahí la idea, está medio difícil para mí explicarlo ahorita, pero la idea del Nuevo Testamento de la palabra adopción es: eres un hijo adulto adoptado. ¿Okay? O sea, no fuiste adoptado de chiquillo, no fuiste adoptado de bebé. La idea de adopción en el griego original es: tu adopción a la familia de Dios es hecha como una persona ya pensante, como un adulto que ha sido como tal adoptado a la familia de Dios. ¿Okay? Por medio del Espíritu Santo, que nos ha traído y puesto en la familia de Dios. Ahora, una cosa muy interesante en cuestión a esto, dice: clamamos Abba Padre. La palabra Abba en realidad no es ni hebreo ni griego. La palabra Abba es arameo. ¿Okay? Y cuando Cristo hacía oración al Padre, Él decía Abba. Nosotros realmente no decimos Abba. He escuchado a personas decirlo, pero nuevamente no es algo que lo haría. La palabra Abba es una palabra muy personal. La palabra Abba significa, es como cuando estabas chiquito y le decías a tu papá, le decías papi. ¿Okay? Es un nombre muy dulce, es tierno. Como cuando tus hijos te dicen a ti, papi, mis hijas me llaman papi. Yo siento bonito porque es dulce que te digan así. Pero también es altamente personal llamarle a Dios Padre, Abba. ¿Okay? Aunque sí es muy dulce, pero Dios Padre es Dios temible. Y ya hemos hablado de eso la semana pasada. El Dios temible. Entonces, ¿cómo puedo ser tan cercano a Dios como para ir a Dios y decirle papi? Al Dios temible. Pero en mi corazón yo puedo decir Abba Padre por el Espíritu Santo que me ha puesto cercano a la persona de Dios, me ha puesto en Cristo, en Dios. Y el Espíritu Santo fue quien dijo esto primero para nosotros. Vamos rápidamente a Gálatas. Gálatas capítulo 4. O sea, fíjense, es el mismo Espíritu que clamó por nosotros. Gálatas capítulo 4 y... híjole, espérenme tantito, ahorita lo encuentro.
Gálatas capítulo 4, versículo 6. Observen. Y por cuanto sois hijos, es decir, adoptados, hijos adultos adoptados a la familia de Dios, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo. Pongan atención ahí, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, Dios, al haberme hecho hijo suyo, puso en mí al Espíritu de su Hijo. El otro decía Espíritu de Dios, este dice Espíritu del Hijo. Y recuerden, no vamos a hablar del otro asunto, ese tonto de modalismo, pero también de aquí se agarran, porque está intercambiando el Espíritu de Dios con el Espíritu de Cristo, porque en realidad son lo mismo, ¿va? Pero era Cristo quien decía Abba. Entonces, el Espíritu clama por mí, Abba. Y mi corazón, por lo tanto, clama Abba a Dios Padre. No es que yo en mis oraciones diga, Papi Dios. Yo no digo Papi Dios cuando yo pongo en oración a Dios. Eso es falta de respeto a un Dios temible, soberano. Pero yo he escuchado a personas decirle a Dios así. Pero no es necesario, porque si el Espíritu Santo mora en ti, Él es el Espíritu de Cristo quien habla al Padre por mí, y Él es el que lo llama a mi cuenta Abba. Ya casi terminamos, nos quedan 2 versículos, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si ya lo expliqué, si eres salvo, si has creído en Cristo como tu único y propio Salvador, y el Espíritu Santo mora en ti, entonces tú tienes la seguridad de haber sido hecho hijo de Dios, y Él te comunica esta seguridad para que tú sepáis que tenéis vida eterna, dice la Biblia. Y por último, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Glorificación es lo que les mencioné anteriormente, la resurrección corporal y perfecta del cuerpo. ¿Okay? Entonces, dice que el que es hijo de Dios obviamente es heredero y coheredero con Cristo. Dice la Biblia que todos nosotros que hemos sido salvos somos hijos de Dios, adoptados a la familia de Dios, y por lo tanto todo esto será nuestro. No para nosotros necesariamente, sino para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, no el futuro esposo de la iglesia. Él es el heredero de todo, y si nosotros estamos en Él, nosotros vamos a disfrutar de esa herencia también. Vamos a terminar en oración, hermanos, esta sección, pero espero que haya sido de bendición para ustedes, que hayan realmente comprendido que no hay obligación a la ley, muertos a la ley. Si no tienes el Espíritu de Dios, no hay garantía, porque el Espíritu Santo no te da garantía porque nunca fuiste hijo suyo. ¿Tú quieres tener la salvación y vencer el pecado en esta vida? Es únicamente por medio del Espíritu Santo que te lleva, porque no es por obra, no es por ley, no es por portarte bien, no es por Mahoma, no es por Buda, no es por la Virgencita. Es únicamente en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, quien te ha llevado a los pies de su Hijo Jesucristo. Terminamos en oración. Gracias, Padre, porque tenemos a ese Consolador, a ese Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, Espíritu suyo, Padre, el cual nos confirma nuestra fe, nos confirma en quién hemos creído, nos da la certeza de la salvación, nos hace entender que el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida.
nos hace comprender que mi obligación es hacia el Espíritu y no hacia la ley. Gracias, Señor, por el espíritu de vida, por el espíritu de mortificación, por el espíritu de adopción. Señor, gracias por esa salvación. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro único Señor y Dios. Amén.